a lo largo de los siglos. En un mundo impulsado por la innovación y el descubrimiento, existe una poderosa herramienta matemática que se encuentra en el corazón de nuestro progreso tecnológico y nuestra comprensión de las leyes del universo, ya que son el motor que impulsan al desarrollo de tecnologías revolucionarias que transforman nuestra vida cotidiana. Estas fórmulas nos permiten modelar y predecir el comportamiento de sistemas complejos, desde las redes eléctricas hasta los algoritmos de inteligencia artificial. Pero no solo eso, sino que también nos brindará una ventana a las leyes fundamentales del universo. A través de ellas podremos comprender los movimientos de los cuerpos celestes, la propagación de ondas electromagnéticas y los procesos cuánticos que dan forma a la realidad misma. Todo esto gracias a una herramienta muy poderosa, las ecuaciones diferenciales. Imagina cómo sería el mundo sin las ecuaciones diferenciales, sin las derivadas o sin las integrales, o de forma general sin las matemáticas. No tendríamos satélites que orbitan la Tierra, ni redes de comunicación eficientes, ni los sistemas de transporte que tanto utilizamos como autos o aviones que nos transportan grandes distancias en tan poco tiempo. No entenderíamos completamente cómo funciona nuestro cerebro, ni tendríamos la capacidad de diseñar medicamentos que salvan vidas. Las ecuaciones diferenciales y las matemáticas en sí nos permiten explorar lo desconocido, resolver problemas complejos y abrir nuevas fronteras en la ciencia y la tecnología. Pero, ¿qué es una ecuación diferencial y por qué es tan importante? Pero antes de hablar de qué es una ecuación diferencial, tenemos que entender el concepto de ecuación. Para ello, imagina el siguiente problema. ¿Cuál es el número que sumado con 5 es igual a 8? Y todos responderemos que el número desconocido debe ser igual a 3, ya que si sumas 3 más 5, obtenemos 8, y la igualdad es válida. Y esto que acabamos de ver es una ecuación. Simplemente es una igualdad entre dos términos, donde existe un número desconocido, y la meta es encontrar cuál es este número desconocido para que se cumpla la igualdad. En álgebra a este número desconocido se le conoce como incógnita, y se representa mediante una letra o un símbolo. La letra típica que se suele utilizar es la letra X, que hace el papel de ese número desconocido que debemos encontrar. Y como vimos, para que se cumpla la igualdad, el valor de X debe ser igual a 3. Y esta ecuación que vimos se conoce como ecuación de primer grado y tiene una única solución, que es un número. Bien, ahora veamos qué es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial será una ecuación que relaciona una función con sus derivadas. Es decir, en este tipo de ecuación, la incógnita es una función. Veamos un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos que la derivada de una función f de x con respecto a x es igual a 4. Lo que tenemos que hacer es encontrar qué función f de x hace que se cumpla la igualdad. Nosotros podemos utilizar lo que ya conocemos de las reglas de derivación, y con ello saber que la función f de x tiene que ser igual a 4x más c, donde c representa una constante. Si es que derivas esta función, obtendrás que su derivada es igual a 4. Por lo tanto, la solución para esta ecuación diferencial es f de x es igual a 4x más c. Como vemos, a diferencia de las ecuaciones normales donde la solución es un número, en este caso la solución es una función, o mejor dicho, una familia de funciones, pero mejor veamos esto en más detalle. Y vimos que la solución de nuestra ecuación diferencial sencilla era f de x es igual a 4x más c, donde c es una constante que puede ser cualquier número real, es decir, tenemos una familia infinita de funciones lineales que se diferencian por el término c, y todas estas funciones serán soluciones de nuestra ecuación diferencial. Sin embargo, usualmente cuando resolvamos una ecuación diferencial, el problema nos dará las llamadas condiciones iniciales, y con estas condiciones podremos determinar el valor de la constante c, y con ello nuestra solución solo será una única función, pero veremos esto en más detalle en los ejemplos posteriores. Estas ecuaciones diferenciales podríamos clasificarlas en dos grupos: las ecuaciones diferenciales ordinarias, de manera abreviada EDO, y la ecuación diferencial en derivadas parciales, de forma abreviada EDP. Muy bien, empecemos por las ecuaciones diferenciales ordinarias, pero para eso pongamos mejor un ejemplo. Te presento a la ecuación diferencial logística, que describe el crecimiento de una población en el tiempo. En esta ecuación podemos ver que la variable es y, que es igual a f de x, que es una función de una sola variable. Entonces, las ecuaciones diferenciales ordinarias son ecuaciones diferenciales donde la incógnita es una función de una sola variable, y ese tipo de ecuaciones son bastante comunes. Por otro lado, en las ecuaciones en derivadas parciales, tenemos como ejemplo a la ecuación diferencial de onda, donde podemos ver que la variable es u, que es una función que depende de dos variables, de x y de t. Por lo tanto, las ecuaciones en derivadas parciales son ecuaciones diferenciales cuya incógnita es una función de dos o más variables. Y ahora que tenemos una mejor idea de cómo clasificar a estas ecuaciones, veamos algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales muy interesantes.
La segunda ley de Newton establece una relación entre la fuerza aplicada a un objeto y la aceleración que experimenta dicho objeto. Es decir, la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Sin embargo, la aceleración es la segunda derivada del vector posición con respecto al tiempo. Por lo tanto, es una ecuación diferencial que al resolverla podremos obtener las velocidades y las posiciones para cada instante de tiempo. Y por ello, la segunda ley de Newton es una ley fundamental para la física clásica y tiene una importancia en varios aspectos. Veamos algunos ejemplos de su aplicación. Si tenemos una pelota y la arrojamos con una cierta velocidad inicial y formando un ángulo con respecto a la horizontal, la trayectoria de este proyectil seguirá una curva definida por una ecuación diferencial que se obtiene a partir de la segunda ley de Newton. Y ahora vamos a obtener las ecuaciones de movimiento para el lanzamiento de una pelota en ausencia de resistencia del aire. Si lanzamos la pelota con una velocidad inicial v sub 0 y un ángulo de lanzamiento igual a θ, la pelota se moverá siguiendo esta trayectoria, y podemos analizar las fuerzas que intervienen en este instante de tiempo. La única fuerza que interviene es la fuerza de gravedad o peso, que es una fuerza de atracción que tira hacia abajo a la pelota y que es igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad g. La segunda ley de Newton establece que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración, y esta es una ecuación vectorial. Dado que el movimiento se da en dos dimensiones, podemos separar esta ecuación en dos ecuaciones más. La fuerza en dirección del eje X es igual a la masa por la aceleración en el eje X, y la fuerza en el eje Y es igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Sin embargo, la fuerza en el eje X es igual a 0, por lo tanto podemos deducir que la aceleración en el eje X también es igual a 0. Por otra parte, la fuerza en el eje Y es igual al peso mg, y de aquí podemos obtener que la aceleración en el eje Y es igual a g, que es la aceleración de la gravedad. La primera ecuación nos dice que la aceleración en el eje X es igual a 0, y que la aceleración sea 0 significa que la velocidad en esa dirección es constante, es decir, con un movimiento rectilíneo uniforme. Y por otro lado, la aceleración en el eje Y es igual a la gravedad, que es un valor constante. Esto significa que la pelota se moverá con movimiento rectilíneo uniformemente variado en el eje Y. Ahora, a partir de estas aceleraciones, obtendremos las velocidades y posiciones en ambos ejes. Y empecemos analizando para el eje X. La aceleración es igual a 0. Por otro lado, la aceleración en el eje X es igual a la derivada de la velocidad en X con respecto al tiempo. Tomando la condición inicial de que la velocidad al inicio es v sub 0 y resolviendo esta ecuación diferencial, obtendremos que la velocidad en X es igual a v sub 0 multiplicado por el coseno del ángulo θ. Y por otra parte, la velocidad en el eje X es igual a la derivada de la posición X con respecto al tiempo. Al resolver esta otra ecuación diferencial, obtendremos que el desplazamiento en X es igual a v sub 0 multiplicado por el coseno de θ por el tiempo t. Y ahora veamos para el eje Y. Sabemos que la aceleración es igual a g. Además, la aceleración en Y es igual a la derivada de la velocidad en el eje Y con respecto al tiempo. Al resolver esta ecuación diferencial, obtenemos que la velocidad en Y es igual a v sub 0 por el seno de θ más g por t. Ahora obtengamos la posición en el eje Y. Sabemos que la velocidad en el eje Y es igual a la derivada de Y con respecto al tiempo. Al resolver esta ecuación diferencial, obtenemos que Y es igual a v sub 0 multiplicado por el seno de θ por el tiempo más 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Por lo tanto, ya tenemos las ecuaciones que describen cómo se desplazará la pelota a lo largo del eje X y del eje Y. Y con estas ecuaciones podemos formar el par ordenado X, Y, que nos dará las coordenadas de la pelota a lo largo de toda la trayectoria. Por lo tanto, podemos predecir exactamente su posición para cada instante de tiempo. Y ahora utilicemos las ecuaciones de movimiento que obtuvimos para poder simular el lanzamiento de una pelota en ausencia de resistencia del aire. Para ello, tenemos que establecer las condiciones iniciales de este problema. Por ejemplo, la velocidad de lanzamiento será de 9 metros por segundo, el ángulo de lanzamiento será de 45 grados, la aceleración de la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado, y tomando en cuenta estos datos y reemplazando en las ecuaciones de movimiento para X y para Y, podemos obtener las coordenadas de la trayectoria parabólica que seguirá la pelota en cada instante de tiempo, tal como podemos ver aquí en la animación. Y tal vez pienses que es poco realista simular el lanzamiento de una pelota sin considerar la resistencia del aire, ya que en la vida real la resistencia del aire juega un papel muy importante y afectará al movimiento de la pelota.
Sin embargo, podemos modelar la resistencia del aire matemáticamente y con ello obtener la trayectoria de este movimiento con resistencia de aire. Para ello, supongamos que lanzamos la pelota con un ángulo de lanzamiento igual a θ. Ahora, la trayectoria de la pelota se verá influenciada por dos fuerzas: la fuerza de gravedad que tira la pelota hacia abajo y la fuerza de resistencia que está en contra del